Muy bien, María Fernanda Montenegro se encuentra ahora en el IGP, porque queremos saber, Mafer, muy buenos días, el nivel de seguridad de nuestras casas, las infraestructuras. ¿Estamos preparados frente a un sismo de magnitud? ¿Cómo estás, María de Jesús? Efectivamente, buenos días a ti y a los televidentes. Hay que tener presentes los hechos desastrosos que han ocurrido al sur de Turquía, norte de Siria, tras este terremoto de más de 7 grados que ha cobrado hasta la fecha a más de 5.000 personas que han fallecido, más de 25.000 heridos. ¿Por qué tenerlo presente? Porque vivimos en una zona altamente sísmica, todos lo sabemos, y permite hacernos una autocrítica también. ¿Estamos preparados para un eventual sismo, terremoto de grandes magnitudes? Por eso hemos llegado hasta el IGP, estamos con el presidente de la institución, Hernando Tavera, para que nos pueda dar algunos detalles. Hemos visto videos desastrosos en esta zona, en Turquía, en Siria, de estos edificios desplomándose, destruyéndose por completo, edificios altos y edificios pequeños. Nosotros, ¿qué tan preparados estamos? ¿Nuestras edificaciones están listas para poder soportar un tipo de...? Yo creo que una vez más la naturaleza nos recuerda dónde están los puntos débiles cuando ocurren estos fenómenos naturales, ¿no? Sismos, lluvias extremas, etcétera, ¿no? Y aquí simplemente el sismo ha sacudido el suelo con bastante intensidad y las viviendas que están en esas zonas urbanas evidentemente no han soportado el sacudimiento. ¿Y por qué han colapsado? Porque han sido probablemente construidas sobre suelos que no son adecuados, probablemente porque no se ha utilizado el material adecuado para que puedan resistir esos niveles de sacudimiento. Si volvemos a nuestro país, creo que podemos recordar rápidamente el sismo de 2007, el sismo del 2001, el sismo de Sullana del año pasado, los sismos que han ocurrido en la selva, y nuevamente volvemos al mismo patrón. El suelo se sacude, producto del sismo, y nuestras viviendas pues no soportan ese sacudimiento, colapsan, y ahí son las personas, y en ese escenario las personas son afectadas, ¿no? Entonces yo creo que falta un trabajo bastante importante que hay que hacer, evidentemente, con la gestión del territorio, el uso del territorio, el crecimiento de las ciudades, y más que todo, pues empezar a hacer con mayor seriedad los simulacros. No esperar los simulacros que programa INDECI, sino cada uno de nosotros como miembros de familia, responsables de un grupo de alumnos en los colegios, en los hospitales, en las empresas, hacer nuestros propios simulacros. Eso es importante en este momento. Y señalaba además algo interesante hace unos minutos, nos comentaba que hay una normativa para que nos pueda comentar y recordar qué es lo que se especifica para la edificación. Bueno, existe una norma de construcción sismo-resistente en el país, ¿no? Y lamentablemente pues solo viene siendo respetada, por así decirlo, por las grandes empresas mobiliarias, ¿no? Que construyen edificios multifamiliares o edificios comerciales, etcétera, ¿no? La norma es respetada por ellos, si no cuentan con el permiso, ¿no? Pero lamentablemente en mayor número la población que está en los distritos que rodean la zona céntrica de Lima, pues obviamente no tienen mucho apego a respetar esas normativas, ¿no? Y hacemos las autoconstrucciones y lo hacemos sobre suelos que no son adecuados. Entonces lo único que estamos haciendo evidentemente es construyendo en el tiempo una ciudad en mayor riesgo, ¿no? Para cuando ocurra un evento sísmico con las características del día de ayer o magnitudes mayores. Lo cual hace relucir que falta muchísimo la cultura de prevención, entonces. Es importante la cultura de prevención, ¿no? Yo le estaba comentando hace poco del hecho por qué es que en Japón ocurren sismos y los daños no son estructurales en mayor número, ¿no? El último sismo, la cantidad de población ha sido afectada por el tsunami, no por el colapso de estructuras, ¿no? Y cuando se les preguntó a ellos ¿cómo hacen para que la población respete la norma de construcción? La respuesta nos llamó mucho la atención porque simplemente nos dijeron, está en la cultura de la población, nosotros no hacemos nada, ¿no? ¿Cuál es la tarea, en todo caso, de las autoridades locales en este sentido? De repente promover un poco más de estos simulacros, informar de manera más específica de repente a la población. Creemos de que basta que seamos peruanos y vivamos en un país dinámicamente activo, todos somos conscientes que ocurren sismos. Y a la vez también todos somos conscientes de que las personas son afectadas por el colapso de las viviendas. Entonces, seamos autoridad o no, yo creo que es importante que sepamos escoger el terreno adecuado, gestionar el crecimiento de las ciudades hacia zonas adecuadas y tratar de incentivar
de una manera bastante seria la realización de simulacros, ¿no? Claro. Si yo tengo mi vivienda, lo primero que tengo que hacer como padre de familia es revisar cómo ha sido construida, qué material utilicé, qué suelos ocupé y comenzar con mi propia familia a hacer mis simulacros, ¿no? Eso es lo único que probablemente nos llegue a salvar de cuando ocurra un sismo, que aunque no quisiéramos, va a tener que ocurrir en algún momento en cualquier parte de nuestro país. Y lo más importante es que no se puede predecir. Los sismos no se pueden predecir, lamentablemente, pero sabemos dónde ocurren, ¿no? Ocurren en la zona de la falla de Atoleán en este momento, ¿no? Y ocurren frente a la costa del Perú, ¿no? Y el instituto, como ya lo hemos mencionado, ha dicho en varios documentos, en varias conferencias, en varias reuniones, que frente a la costa central, frente a Lima, hay una zona que está acumulando energía probablemente más de 270 años. Silencio en el sísmico, sur del ¿no? Perú, también en la zona frente a la costa de Moquegua y Tacna, también se espera un sismo importante. En la parte norte de Chile hay un sismo mucho mayor que debe ocurrir en algún momento. O sea, sabemos dónde va a ocurrir. Y ante esa realidad tenemos que prepararnos de la mejor manera, ¿no? ¿Y de cuántos grados se prevé que podría ocurrir este En el caso de Lima, los simulacros que INDECI realiza hoy en día lo hace para un sismo de 8.8, y en el caso del sur del Perú probablemente el sismo pues tenga magnitudes del orden de 8, o sea que realmente son sismos importantes, y yo espero que realmente no vayamos a contar historias similares a las que estamos viendo en Turquía, ¿no? Y la responsabilidad es de todos nosotros. María Fernanda. Sobre todo que nos está señalando más de 8, superior, mucho superior, muy superior, perdón, a Turquía, ¿no? Lo que ha Así sucedido es. en Turquía, en Siria. Sí, María Jesús. Bueno, y el silencio sísmico, además, María Fernanda, que refiere el ingeniero Tavera, ¿no? En la capital especialmente, nos hace pensar en que evidentemente podemos estar frente a algo que ellos han anunciado y que vienen previendo. Pero mi pregunta va de pronto hacia las autoridades. ¿Qué exhortación tendrían que hacer desde el IGP? Porque, por ejemplo, la gente habita lugares que sabemos que no debieran ser, pero las autoridades muchas veces permiten con las licencias o la autorización, y eso quizá no se está viendo. Nos hacen la consulta desde estudios. En todo caso, desde el IGP, ¿cuál es la exhortación que se les hace a las autoridades? Porque muchas veces se permite que los ciudadanos habiten zonas que no deberían ser habitadas por la condición del suelo y demás. ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, yo creo que el mensaje ya lo he dado de una manera un poquito desordenada, pero la idea es sencilla, ¿no? Antes de ser autoridades hemos sido pues ciudadanos comunes, sabemos que vivimos en un país sísmico. Ahora que somos autoridades seguimos viviendo en el país sísmico, ¿no? Y tenemos la oportunidad de intentar cambiar la realidad en la cual estamos viviendo, ¿no? Yo creo que lo importante es que intentemos gestionar el uso del suelo, gestionar el crecimiento de la ciudad y también incentivar de que realmente se haga mayor número de simulacros en los colegios, ¿no? Ahora que empieza el año escolar, ¿no? Y en cualquier institución que albergue una gran cantidad de población, ¿no? Eso es lo que probablemente lo único que nos va a permitir salir airosos cuando ocurra un evento sísmico importante. María Fernanda. Lo importante son las vidas humanas. Claro, por supuesto, María Jesús, sí. Sí, Sí, ¿qué, te escucho. ¿qué distritos de Lima considera el ingeniero Tavera, no sobre la base del estudio de suelos que él mismo señala, ¿no? Porque lo primordial para una construcción es estudiar primero qué tipo de suelo existe, si es rocoso, si es arena, en fin. ¿Qué zonas de Lima estarían dentro de todo, digamos, con un suelo o con construcciones sobre una buena base? ¿Qué distritos? A ver si pudiera- Bueno, mire, cualquiera de nosotros puede ingresar a Internet y pone en Internet mapa de suelos de Lima, ¿no? Y vamos a encontrar mapas elaborados por muchas instituciones que nos muestran claramente dónde están las zonas rojas, las zonas de color naranja, las zonas amarillas y las zonas verdes. Las zonas rojas y naranjas son las de mayor riesgo. Y en el caso pues de Lima, desde Ventanilla hasta la zona de Asia, todas esas zonas son zonas que tienen arena y tienen presencia de agua, que cuando ocurre el sismo se van a generar como pequeños pantanos. Si nos vamos un poquito hacia el interior, yo creo que la bandera en este caso viene a ser Lomo de Corvina. Es una duna muy grande que ha sido invadida con viviendas en la parte superior, ¿no? Y el resto de distrito pues tienen zonas bastante puntuales, ¿no? La ribera del río Rima, desde la costa hasta la zona alta, la ladera de los cerros,
¿no? Yo creo que las quebradas, ¿no? A los costados de las quebradas, que donde los suelos son de rellenos, ¿no? Basura que se botaba anteriormente, escombros, yo creo que esos son lo primero que tenemos que darnos cuenta para intentar no construir pues viviendas en estas zonas. Claro, si bien puede estar identificada la zona, igual es un poco probable que se pueda determinar cuántas personas estarían viviendo ahí, porque constantemente se va ampliando. Hay un problema crítico, como le he mencionado, ¿no? Así como hay un abuso excesivo de las viviendas en zonas de alto riesgo, también estas viviendas están siendo tugurizadas cada vez más con la población que viene hacia Lima, ¿no? Entonces, al final, seguimos construyendo una ciudad en alto riesgo, ¿no? Y vertical, ¿no? Cualquier persona puede pasear por la avenida Bancay, por ejemplo, y puede darse cuenta a simple vista qué estructuras podrían no tener buena suerte cuando ocurre un evento sísmico. Recordarle a la población también qué es lo que debe tener en cuenta en casa, cómo evacuar, cómo ubicar de repente las salidas de emergencia. Mire, Defensa Civil hace esas recomendaciones de manera clara, pero yo pienso particularmente de que lo primero que tenemos que hacer como responsable de una vivienda, ¿no?, es ver realmente qué material se han utilizado para construir mi vivienda, ¿no?, cuáles son las zonas de salida, sobre qué suelos hemos construido y hacer nuestros propios simulacros, ¿no? Y si ocurriera un sismo y estoy en un primer nivel, tratar de salir lo más rápido posible a campo abierto. Si estoy en unos segundos hacia arriba, nivel hacia arriba, segundo piso hacia arriba, ya debo haber identificado cuáles son las zonas más seguras dentro de mi vivienda para que cuando ocurra el sismo ubicarme en esas zonas, ¿no? Solamente haciendo estas cosas tan sencillas estamos haciendo cultura de prevención. Y si tenemos niños, estamos sembrando cultura de prevención. Y quizás algún momento pues podamos hablar de que nuestra cultura ha llegado a tal nivel que ya no vamos a ser afectados por sismos, ¿no? Una recomendación además sobre el número de pisos. ¿A partir de qué piso es recomendable de repente quedarme en mi vivienda hasta que pase el movimiento telúrico o tengo que evacuar de manera inmediata? Mire, lo que hay que pensar es que un sismo dura por lo menos 120 segundos, todo el proceso de ruptura, y eso se suma el sacudimiento del suelo. Si yo estoy en un primer piso, debo intentar salir a campo abierto. Si estoy de segundo nivel hacia arriba, tengo que buscar las zonas seguras donde permanecer, no intentar salir de manera inmediata, porque realmente no usar el mismo sismo nos puede generar, y la estructura nos puede generar escenarios muy críticos, ¿no? Sobre todo el ascensor, nos comenta nuestra compañera. Sí, la regla general es que el ascensor se construye pues dentro de una caja de concreto armado, ¿no? Entonces, ponerse alrededor del ascensor es una buena opción, pero también en nuestros departamentos tenemos que ubicar dónde están las columnas más sólidas que dan solidez a la estructura para ubicarnos en esas zonas, ¿no? Hoy en día vemos que los grandes edificios, los grandes multifamiliares, primero hacen las columnas, ¿no?, los sótanos, y al final están poniendo las paredes. Entonces eso ya nos da una idea que no debemos ubicarnos en las paredes. Y debiera ¿no? ser Porque una ley, Maffer, tener obviamente viviendas sismo resistentes. Hay que buscar las columnas en los edificios. Sí, nos hace la consulta si es que debiera ser una ley tener viviendas sismo resistentes. Mire, la norma de construcción da las características, las recomendaciones necesarias para construir las viviendas, y esas viviendas se constituyen en viviendas sismo resistentes. La autoconstrucción no lleva al concepto de una vivienda sismo resistente. Así es. Lo cual indica que es tarea de todos, entonces, María de Jesús, amigos televidentes, tener esta cultura de prevención para evitar que ocurra una tragedia en la capital que podría darse en cualquier momento, nos puede sorprender y sobre todo sería muy perjudicial si ocurre en horas de la madrugada, como ocurrió en este caso al sur de Turquía y al norte de Siria. Gracias, María Fernanda. Un completo reporte el que nos has entregado desde el IGP, gracias al ingeniero Tavera, Hernando Tavera, quien nos da no solamente las recomendaciones, sino en realidad los conceptos técnicos de cómo debiéramos manejar el tema de la vivienda, de las infraestructuras en nuestro país, hospitales, viviendas, instituciones en general, ¿no? Él ha señalado la necesidad, por ejemplo, de la cuestión técnica, un ingeniero civil que pueda diseñar, no necesariamente la autoconstrucción que probablemente genera viviendas vulnerables, no seguras, en condiciones nada técnicas, y sobre todo quizá la necesidad de tener una política de construcción de viviendas sismo resistentes, ya que vivimos en un país altamente sísmico.